Buenos días a todas y a todos quienes participan en este foro, que es un inicio de varios que vamos a hacer desde el Senado de la República para discutir sobre las reformas que hemos emprendido. Hemos hecho estas reformas para mejorar el sistema de justicia penal en México. Recordemos que en 2008 hubo una gran reforma trascendental, estructural en nuestro país, que prácticamente es un parteaguas en nuestra historia, en la exigibilidad de justicia penal en nuestro país, donde dejamos atrás un sistema inquisitorio y entonces el país, al igual que todos los países democráticos en el mundo, estamos transitando a un nuevo sistema de naturaleza penal. El Senado de la República se honra mucho en tenerles a todas y a todos ustedes en este foro. Sobre todo vamos a empezar con 4 ponentes de lujo. Seguiremos, ustedes conocen el programa, seguiremos presentando en esta dinámica de discusión a 4 ponentes. Tenemos acá ya muchos de los ponentes y expertos y expertas que van a seguir discutiendo, planteando, hablando de cada uno de los temas que decidieron intervenir y preparar. Pero por supuesto la dinámica que les presentamos las senadoras presidentas de la Comisión de Justicia, la senadora Pilar Ortega, la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y su servidora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No es gratuito que estemos aquí las tres comisiones, y estas 3 presidentas hemos trabajado en una gran alianza para reformar, para impulsar leyes importantes que garanticen no solamente que la reforma de 2008 se concrete de manera armónica, de manera puntual, de manera trascendental y estructural, sino que derivado de esta reforma y también desde el enfoque de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, hemos estado impulsando reformas, pero sobre todo nueva legislación. Hay varias nuevas leyes en el espectro del marco jurídico de nuestro país, todas desde este enfoque, por supuesto derivadas del mandato de la reforma del 2008, para crear el nuevo sistema de justicia penal, pero también para atender el otro gran mandato de la otra gran reforma estructural de nuestra Constitución en materia de derechos humanos. No podríamos hacer las cosas de otra manera. El artículo 1 de nuestra Constitución claramente define la responsabilidad de todas las autoridades para trabajar desde el enfoque de los derechos humanos, y por supuesto nosotras hemos trabajado, ustedes verán en las leyes que han surgido desde el Senado como Cámara de Origen, que tiene esta perspectiva. Encontraremos principios que antes no habría sido posible concebir que pudieran estar, porque seguramente pensaban que no eran importantes. El interés superior de la niñez, por ejemplo, la perspectiva de género, igualdad sustantiva, y así podríamos empezar a enunciar los principios rectores de los derechos humanos como lo mandata nuestra Constitución. Este foro es muy importante, insisto y reitero que es el inicio de una serie de foros y de conversatorios que seguiremos haciendo para atender las preocupaciones, más allá de si estas preocupaciones son correctas, si están bien fundamentadas, si no corresponden a algo sustantivo, quizás a una falta de comprensión o no. Nosotras no nos prejuiciamos. Lo que estamos haciendo es poner en la mesa de la discusión desde el expertise, desde quienes son parte acá y acá abajo, de quienes fueron parte de la discusión y también de la definición sustantiva de cada una de estas leyes, cuál es la respuesta que tenemos que dar, cómo tenemos que atender, cómo tenemos que dirimir también, si lo que hemos hecho es lo correcto, si falta hacer ajustes o no, y eso es nuestra obligación. De tal manera que hoy estamos iniciando prácticamente el próximo periodo ordinario, que empieza el 1 de septiembre, con esta discusión. Queremos llegar al inicio del periodo ordinario de sesiones, nosotras, nuestras comisiones, el Senado de la República, discutiendo junto con ustedes para saber dónde están las preocupaciones y dónde
tendríamos que explicar mejor, dónde tendría que dirimirse desde el Poder Judicial en una interpretación más ad hoc para poder entender el significado de la letra de la ley o de la Constitución. No entro al debate de cada uno de los temas que están en la discusión de la sociedad, de los distintos expertos, expertas, pero también funcionarias y funcionarios que han dicho y ha tenido un manejo mediático que al final del día pues deja una gran preocupación en una parte de la sociedad respecto de si lo que hemos hecho es bueno, es correcto, aclara o no aclara de qué trata el nuevo sistema de justicia penal, si hemos entendido bien o no a partir de las leyes secundarias la normatividad constitucional. De tal manera que hoy estamos discutiendo y claro, tenemos que tocar algunos temas que ustedes saben son de preocupación. Cada uno de los ponentes y de las y los ponentes nos hablarán a partir de la enorme experiencia que tienen, de cómo contribuyeron, de cómo fueron atendidas en mayor o en menor medida las propuestas que acercaron al Senado de la República, de tal manera que reflexionar sobre estas preocupaciones y sobre todo abrir los oídos para escuchar estos cuestionamientos a partir del enfoque de los operadores del sistema, de las y de los litigantes, de académicas, académicos, de quienes han estado en un espacio en la función pública, quienes pueden con toda puntualidad identificar de manera docta si lo que estamos haciendo, si lo que hicimos efectivamente corresponde al mandato de la Constitución. Le doy la palabra, por supuesto, a la presidenta de la Comisión de Justicia para que nos dé su mensaje de apertura de este foro. Por favor, señora senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes van a participar en este extraordinario foro que organiza la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sobre un tema muy importante. Agradezco, por supuesto, la invitación a participar en el mismo como integrante de la Comisión de Justicia, como presidenta de la misma y como alguien que ha tenido la suerte, la fortuna de estar presente en la evolución que ha tenido el sistema penal acusatorio. Yo fui diputada la 60 legislatura que vio nacer esta importante reforma mediante la cual se crea el sistema penal acusatorio en nuestra Constitución. Esta reforma, publicada el 18 de junio de 2008, que constituye un verdadero parteaguas en la evolución de nuestro sistema jurídico, pasando de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral, lo cual ha replanteado un diseño integral del sistema jurídico penal mexicano. En este camino, después de 8 años de vacatio, el sistema se ha fortalecido por diversas circunstancias entre las que podemos señalar la propia acción legislativa a través de los nuevos instrumentos legales, la discusión nacional sobre aspectos de su implementación, los aciertos y errores que se han observado en su operación. En este escenario es como llegamos al 18 de junio de 2016, fecha en la que, conforme a las disposiciones constitucionales establecidas en esta reforma, concluyó el plazo para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. A partir de esta fecha, México comenzó una nueva etapa en la que se ha puesto a prueba la eficacia del nuevo sistema en la búsqueda de condiciones que hagan posible el pleno acceso a la justicia y en el que se garanticen los derechos humanos y se repare el daño a las víctimas. Para el año 2013, aproximadamente el 32.6% de los municipios del país contaban ya con el nuevo sistema acusatorio. Hoy tenemos una nueva realidad, tenemos un sistema que tiene 1 año de vigencia en todo el territorio nacional. Y bueno, pues a 1 año de su implementación total en el territorio nacional, han sido múltiples los planteamientos que se han esbozado respecto a su implementación y desarrollo. Escuchamos voces que abogan por que se realicen algunos ajustes que permitan una mejor evolución del sistema.
para efecto de su perfeccionamiento, pero también escuchamos aquellas voces que condenan al sistema y que demandan de alguna manera volver hacia atrás. Nuestra realidad en materia de seguridad se ha visto incrementada por una ola de violencia que de alguna manera ha hecho que algunas voces, tal vez con desinformación, digan o señalen que esto de alguna manera obedece a la puesta en marcha del sistema penal acusatorio. No obstante, es pertinente recordar que la esencia del sistema radica fundamentalmente en lo opuesto a quienes señalan estas circunstancias. Es decir, el sistema y su esencia radica en reducir la impunidad, en proteger a las víctimas y en reparar los daños que se han causado en su perjuicio. Esto sobre el eje de los derechos fundamentales. Es verdad que el sistema, como toda reforma legislativa, requiere siempre evolucionar y que toda reforma jurídica, que toda reforma legislativa es perfectible, que no se agotan todos sus elementos en el momento de su aprobación y que es necesario que el legislador de manera permanente revise su evolución. Es nuestra obligación y de hecho cuando aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Penales establecimos en un artículo transitorio que serían justamente las comisiones de justicia del Senado y de la Cámara de Diputados responsables de la evaluación permanente del sistema. En este tenor, modificar el sistema penal acusatorio sin una evaluación que ofrezca un panorama claro sería una salida equivocada. Por ello, creo que es muy importante el esfuerzo que está realizando el Senado y felicito a la senadora Angélica de la Peña por el esfuerzo que se hace hoy. Efectivamente, es el primero de varios eventos que está convocando el Senado de la República para discutir, para conversar, para analizar, para debatir sobre el rumbo que debe tener el sistema penal acusatorio, en cómo podemos fortalecerlo y como legislativo estamos obligados a hacerlo. Hay temas que están en la mesa, que están en el debate público, vemos también los hechos que están sucediendo en la operación tanto a nivel federal como a nivel estatal. Estamos hablando también de temas como del primer respondiente, temas como el papel que está asumiendo la policía en el proceso penal acusatorio, qué pasa con las audiencias, se están llevando a cabo dentro de los tiempos, qué pasa con figuras como pues de los procedimientos abreviados, qué pasa con la situación de los jueces de control, qué pasa con el juicio de amparo y si es efectivamente compatible esta figura con el desarrollo del propio sistema. Y una serie de temas que están en la mesa y que tenemos que analizar, que tenemos que revisar con mucha puntualidad, pero sobre todo creo, como lo dije anteriormente, que estamos obligadas a hacer una revisión, sí, pero para fortalecer al sistema y no para debilitarlo. En la medida que lo fortalezcamos, en esa medida también estaremos fortaleciendo el sistema de justicia del país. Enhorabuena, insisto, porque esta serie de eventos que se están realizando en torno al sistema penal acusatorio y a los retos de su implementación, reiteran el compromiso de todas y cada uno de los actores y operadores que tienen injerencia en su desarrollo. Sin lugar a dudas, los esfuerzos realizados en estos trabajos son un claro reflejo del compromiso del Estado mexicano por lograr un sistema más justo que tanto anhela nuestra sociedad. Muchas gracias, Presidenta. Es tan amable la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias, senadora presidenta. Saludo a todos, muy buenos días. Es para mí una oportunidad muy importante, por lo tanto agradezco la oportunidad de estar aquí esta mañana con ustedes participando en este foro, el cual representa para todos un espacio de reflexión para abordar un tema que es trascendental en la agenda democrática de nuestro país. La reforma constitucional, como sabemos todos, de Seguridad y Justicia del 2008
cuya implementación inició el 18 de junio del 2016, estableció la transformación de un sistema de justicia penal mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. Ha sido uno de los cambios más importantes, yo diría es un paradigma más importante que ha tenido el país en muchas décadas, y para asegurar su correcto funcionamiento ha implicado una serie de nuevos instrumentos legales. Entre ellos está el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el 2014, que estableció los parámetros que han de observarse en la etapa de investigación, así como en el procedimiento hasta dictarse sentencia firme por el órgano jurisdiccional, garantizando el respeto irrestricto a los derechos tanto de las víctimas como de los imputados. Contamos también con otro instrumento, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, ambas de 2016, y que son resultado de uno de los ejercicios democráticos más importantes en nuestra sociedad, resultado del debate y consensos entre los operadores del sistema, académicos, expertos y sociedad civil. La aplicación de este nuevo sistema de justicia es un reto mayúsculo por la profundidad de la reforma. Eso evidentemente ha derivado en diversos retos de operatividad e interpretación de la ley. Entre ellos están la coordinación entre las diversas instancias operadoras del sistema, dilación en la puesta a disposición después de la detención en flagrancia, falta de técnicas adecuadas de investigación científica, la inaplicabilidad de los criterios de oportunidad, así como la ponderación de los derechos humanos del imputado sobre el derecho a la verdad y justicia de las víctimas y, lo más importante, la seguridad de la sociedad. Para fortalecer la implementación del sistema y responder a nuevas necesidades, el Grupo Parlamentario del PRI propusimos un proyecto de reformas, pues no obstante los importantes avances aún se enfrentan retos en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha iniciativa, presentada el año pasado, busca fortalecer la operación del sistema con el fin de llevar ante la justicia con transparencia y claridad a los imputados, respetando el principio de presunción de inocencia y persiguiendo la solución de controversias de una manera más eficiente y transparente. Para cumplir con este objetivo, se propusieron una serie de reformas a diversos ordenamientos, entre los que se encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Son un total de 6 reformas a leyes. Entre las principales modificaciones, no diré todas, pero algunas que considero, desde el punto de vista personal, destacadas, son adicionar 3 atribuciones del Ministerio Público. Primero, se prevé la obligación de emitir órdenes de búsqueda, localización y presentación de personas sin restricción de la libertad por considerarse que son actuaciones imprescindibles y necesarias para agilizar las investigaciones, ya que si bien el Ministerio Público tiene facultades para citar personas, no tiene herramientas que garantice una rápida y efectiva localización cuando su paradero no sea ubicable. Segundo, se establece la facultad de solicitar a la Defensoría Pública la designación del defensor en cuanto el detenido sea puesto a su disposición o comparezca el imputado, salvo que designe defensor particular, ya que actualmente no existe un señalamiento expreso acerca del momento específico del procedimiento penal en el que el Ministerio Público debe solicitar la designación de un defensor, creando incertidumbre jurídica. Y tercero, en aras de fortalecer la actuación de la víctima dentro del procedimiento penal, se propone incluir la obligación de brindar las facilidades para que el asesor jurídico de la víctima pueda ejercer su encomienda de manera ágil y pronta
para garantizar que aquellas víctimas afectadas por los delitos investigados puedan ejercer de manera efectiva y oportuna sus derechos. En cuanto a la libertad durante el plazo de retención, se propone que el Ministerio Público pueda establecer alguna medida de protección que asegure la presencia del imputado durante la investigación en aquellos casos en los que deba disponer la libertad del imputado. A efecto de brindar objetividad al plazo previsto en el artículo 20, apartado B, fracción novena de la Constitución, respecto al cómputo de la prisión preventiva, se establece que ésta se suspenda por las siguientes causas. A, con motivo de la interposición de un juicio de amparo ante el tribunal competente hasta que resuelva en definitiva. B, cuando el imputado o su defensor realicen gestiones o actos dilatorios para proteger el proceso y transcurre el tiempo para resolver en definitiva, y con motivo C, de la suspensión de la audiencia de juicio. También buscamos la modificación al Código de Procedimientos Penales para establecer que además de los casos excepcionales en el contemplado, también se deberán prever los delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa por atentar contra la seguridad de la nación o el libre desarrollo de la personalidad en la Ley de Armas de Fuego, la Ley de Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos, la de migración, así como el Código Penal. Se faculta al legislador ordinario para que se establezca en la ley secundaria los delitos graves merecedores de prisión preventiva oficiosa que atentan contra la seguridad nacional, libre desarrollo de la personalidad y salud. Se incluyen como delitos que merecen prisión preventiva oficiosa los de portación y acopio de armas de fuego, la sustracción de hidrocarburos y el tráfico de personas. Y finalmente, se propone la creación de la Conferencia Nacional de Autoridades Especializadas en Adolescentes como espacio privilegiado de diálogo entre la Federación y las entidades federativas en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento en la atención y seguimiento del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Con todo lo anterior, no me queda más que reconocer la importante labor que siempre ha realizado la Comisión de Derechos Humanos al organizar este foro que nos permite conocer las opiniones de diferentes autoridades, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia. Creo que, en conclusión, el objetivo final es llevar ante la justicia con transparencia y con claridad a los imputados, que se respete el principio de presunción de inocencia y que en esta medida se desahogue el resto del sistema para la solución de otras controversias de una manera mucho más eficiente y transparente, y sin duda fortalecer la operación del sistema de justicia penal con el fin de llevar ante la justicia, lo vuelvo a subrayar porque yo creo que esa es la demanda de la sociedad, la transparencia y la claridad. Esto implica un constante revisión y actualización. Por eso, desde el punto de vista legislativo, requerimos estar haciendo esta revisión para hacer la modificación de las leyes para que se aplique de manera efectiva y esta sea una respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Debo también puntualizar que hay coincidencia con el gobierno federal de atender algunas lagunas jurídicas. Por eso he subrayado el tema de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de consecuencia grave, como el que tenemos hoy, el robo de hidrocarburos o la aportación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército. Por lo tanto, también debo subrayar, le corresponde a los gobiernos locales fortalecer la infraestructura y desplegar una capacitación constante a los operadores del nuevo sistema y que todos los procesos también sean ágiles y transparentes, y sin duda las entidades federativas deben consolidar sus sistemas locales. Aún hay mucho por hacer para cambiar las prácticas del anterior sistema. La certeza jurídica siempre debe de ser prioridad. Por último, es importante señalar la importancia y la trascendencia, sin duda, para el gobierno federal a través de expresiones que ha hecho el secretario de Gobernación
ha hablado de la importancia de que la sociedad tenga la confianza en sus instituciones y esa debe ser una constante en materia de justicia penal. Por ello, mi más amplio reconocimiento a todos los que están participando esta mañana y sin duda a la presidenta de la Comisión, Angélica de la Peña, a mi compañera Pilar Ortega y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, senadora. Como ustedes pudieron observar, las presidentas de la Comisión de Justicia y de Gobernación hicieron un resumen muy sucinto de todo lo que hemos trabajado, las reformas, las leyes, y por supuesto ahora entraremos a una etapa en donde daremos la palabra a 4 ponentes. Agradezco de manera personal que el doctor Rodolfo Félix haya trabajado junto conmigo en garantizar cada una de las invitaciones para que ustedes estén aquí. De manera que él integrará, por supuesto, esta primera mesa. Él es socio director del despacho Félix Cárdenas. Tendremos también la participación del doctor Antonio Mirón Reyes, en su calidad de su procurador jurídico de Planeación y Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que seguramente a partir de su expertise nos hará una exposición muy interesante a partir de lo que hemos escuchado autoridades de la Ciudad de México. El caso del licenciado Javier Antonio Villalba Solís es asesor para temas normativos del Comisionado Nacional de Seguridad. Igual es muy relevante también su participación, que junto con el maestro, el doctor Rodolfo Félix Cárdenas, iniciaremos por lo tanto la primera mesa. Doy la palabra al doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, si es tan amable. Yo con discreción les pasaré quizás, si es necesario, una tarjeta para indicarles algún tiempo de terminación. Y por supuesto yo quiero que cada una y cada uno de ustedes, los ponentes de las siguientes intervenciones, pudieran tener alguna opinión. Quienes me acompañan ya prácticamente todos están acá. Pudieran después de las 4 intervenciones hacer alguna pregunta, qué sé yo, lo pueden hacer con toda libertad. ¿Están ustedes de acuerdo? Gracias. Por favor, si es tan amable, doctor. Muchas gracias, senadora, y muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación que se hizo a la Ciudad de México para participar en este importante foro, particularmente a la senadora Angélica de la Peña. Saludo también con mucho afecto a las senadoras que nos acompañan y a los colegas que estamos ahora en esta mesa. Yo quiero señalar que a un año de la implementación de este sistema procesal penal acusatorio en todo el país, se hace necesario llevar a cabo una reflexión y sobre todo a partir de las demandas ciudadanas que se han escuchado acerca de lo que ocurre con respecto a la protección de sus bienes jurídicos con motivo de la implementación de este nuevo sistema. Uno de los fenómenos que se ha advertido y que se ha venido discutiendo como consecuencia o producto de la interpretación y aplicación de este sistema es algo que se le ha llamado como la puerta giratoria, que bueno, tiene su origen en Argentina y que obviamente ha venido reflejando una serie de preocupaciones a nivel de la sociedad y por supuesto a nivel de quienes nos corresponde aplicar este nuevo sistema. En este marco justamente la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida ahora por el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha elaborado una iniciativa de reformas tanto a la Constitución como al Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta iniciativa, lejos de considerarse como un retraso, un retroceso al sistema procesal penal, en realidad es una iniciativa que resulta ser coincidente con el esquema fundamental de protección a los derechos humanos, tanto del imputado como de la víctima. Pero asimismo, a través de esta propuesta se pretenden fortalecer los instrumentos jurídicos para que el Ministerio Público realice en favor de la sociedad una investigación más efectiva, certera y oportuna, con el propósito de contar con un sistema
procesal penal acusatorio que satisfaga, como señalé hace un momento, los intereses y demandas de la sociedad. Uno de los temas que ha sido objeto de mucha discusión es el que tiene que ver con la llamada prisión preventiva oficiosa. Sabemos que el sistema procesal penal acusatorio encuentra su base en diversos principios esenciales, como son la presunción de inocencia, la legalidad y la excepcionalidad de la prisión preventiva, lo cual está reflejado, por supuesto, en el artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, ya en la aplicación de este modelo, se ha evidenciado con justificado extrañamiento de la sociedad que son pocos los casos en que, al amparo de los principios de presunción de inocencia y excepcionalidad de la prisión preventiva, los imputados de hechos típicos que afectan gravemente a la sociedad, como por ejemplo el robo de vehículos, y que son procesados por el mismo tipo de actos respecto de los cuales en otro proceso hayan tenido esa condena, obtienen su libertad y en esa condición enfrentan procedimientos en libertad. En ese esquema es que la propuesta de reforma a la Constitución que se hace a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores va encaminada a establecer una serie de delitos que deben formar parte de este catálogo establecido en el artículo 19 y a través del cual se busca garantizar no solamente los derechos lisos y llanos de las víctimas producto de la comisión del delito, sino también garantizar una efectiva justicia, teniendo obviamente restringida de su libertad a quienes se les atribuyen las conductas delictivas que agravian a la sociedad. En ese marco es que en un primer planteamiento de esta reforma se hace mención a incrementar los delitos que forman parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa con la finalidad de generar ese esquema de protección. Esta reforma evidentemente que se plantea en este primer aspecto, evidentemente que no coarta de ninguna manera los derechos del imputado, respeta irrestrictamente el derecho de presunción de inocencia, pero además protege los derechos fundamentales de las víctimas, amplían la eficacia en la investigación por parte del Ministerio Público y buscan generar en el criterio de los juzgadores al emitir sus resoluciones. En ese sentido, quiero señalar que en esta propuesta de reforma que se hace en el seno de la Comisión Nacional de Gobernadores, se hace mención a dos preceptos de la Constitución en donde se busca establecer nuevos esquemas de garantía hacia los derechos de las víctimas. En un primer término, ya como lo comentaba la senadora que me antecedió en el uso de la voz, se propone que se incluyan delitos dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa que permitirá garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas. Entre ellos ya se mencionaron algunos, como es la posesión, la aportación, la fabricación, comercio, importación, exportación y acopio de armas de fuego sin autorización legal respectiva o de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. Sin embargo, en esta propuesta de reforma también se han considerado incorporar a este catálogo conductas típicas que evidentemente han mostrado una preocupación importante en la sociedad y respecto de los bienes jurídicos que se protegen por parte de la norma penal. Y en este sentido, se proponen incluir en este catálogo la figura del feminicidio, la extorsión, el robo de vehículos, el robo de casa-habitación con y sin violencia, los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como el robo de transporte de carga. En este sentido, se consideran que son delitos que han venido manifestándose en todo el país y que requieren necesariamente de una respuesta del Estado al inicio tanto de la investigación como del proceso mismo, y por eso es que se propone su incorporación en este catálogo previsto en el artículo 19 de la Constitución. En un esquema congruente con lo antes señalado,
se propone también reformar el artículo 22 de la Constitución con la finalidad de incorporar el delito de robo de hidrocarburos en el contexto de la figura de extinción de dominio, es decir, todos aquellos bienes que hayan sido producto, instrumento o objeto de este delito podrían formar parte de este catálogo que dé lugar al ejercicio de la acción de extinción de dominio establecida en el artículo 22 de la Constitución y en las leyes tanto federales como locales respectivas. Y en este sentido, evidentemente, se trata de ir generando un ambiente de protección y garantía a estos bienes jurídicos, tanto de las víctimas como de la sociedad en general, que les permitirá garantizar que la persona o las personas que sean sujetos al proceso penal por la comisión de alguno de estos delitos podrá hacerlo en prisión preventiva y con esto, por una parte, evitar que puedan evadirse de la acción de la justicia y por la otra, garantizar la integridad tanto física como emocional de las víctimas. Dentro de este catálogo, dentro de este conjunto de reformas que se proponen en el seno de la Comisión Nacional de Gobernadores, se hace una propuesta también de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas reformas se enmarcan fundamentalmente en tres grandes rubros. Por un lado, se busca establecer un esquema en el cual se vaya reduciendo este fenómeno de la puerta giratoria. Por otro lado, se busca establecer un fortalecimiento en la función investigadora del Ministerio Público y finalmente se busca la armonización tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal. En el primer rubro, por cuanto hace al fenómeno de la puerta giratoria, se proponen la reforma, entre otros artículos, del 54, 140 y 167. En el artículo 54, que habla de la identificación de los declarantes, la propuesta radica en que en caso de que el indiciado o el imputado hayan proporcionado algún dato de identificación falso, el juez deberá valorar esa situación para efecto de aplicar como medida cautelar la prisión preventiva por considerar esto como una forma de pretender evadir la acción de la justicia. En el caso del artículo 140, se propone modificar el esquema que se mantiene hasta ahora, en donde queda la facultad del Ministerio Público de decidir sobre la libertad de las personas cuando no se encuentran, cuando el delito, que se les atribuye no sea de los que merezcan prisión preventiva oficiosa. En este sentido, la propuesta va encaminada a limitar la libertad del imputado, solicitando la medida de prisión preventiva en los casos de que el imputado haya sido puesto a disposición de la autoridad ministerial con anterioridad por la comisión del mismo tipo de delito. Con esto, evidentemente, el Ministerio Público sabrá o estará evitando que una persona ingrese 2 o 3 o 4 ocasiones, sea puesta a disposición del Ministerio Público por la comisión del mismo delito y por no poder aplicar la figura de la prisión preventiva, tenga que disponerse de su libertad, pero esto permitiendo que vuelva a continuar en la comisión de los delitos. Finalmente, el artículo 167, que evidentemente habla de la prisión preventiva oficiosa, y aquí la propuesta, pues evidentemente es armonizar el catálogo de delitos de este artículo 167 con lo que se plantea en el artículo 19 y en la propuesta de reforma al artículo 19 constitucional. Reitero, estos tres artículos pretenden trabajar en función de ir disminuyendo el fenómeno de la puerta giratoria. En cuanto a la función investigadora del Ministerio Público, ya se hablaba de un tema muy importante que tiene que ver con esa orden de localización por parte del Ministerio Público. Es muy importante que se legisle al respecto para que el Ministerio Público pueda hacer una labor efectiva a la hora de llevar a cabo su investigación en la fase inicial y poder emitir este tipo de mandamientos ministeriales que le permitan poner a su disposición a la persona a quien deberá recabarle la entrevista y a quien se le atribuye
la conducta o las conductas delictivas. Asimismo, se propone modificar el artículo 131 con el objeto de dotar al Ministerio Público de esas herramientas que permitan hacer valer sus determinaciones a través de estas órdenes que señalaba. El artículo 132 también se propone modificar para que pueda ser aportada a juicio toda aquella información que el policía, en ejercicio de su función investigadora, pueda aportar a efecto de que sea valorada por el juzgador. En el marco de la armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se hace necesario que el Código retome estos aspectos que la Ley Nacional marca a la hora de la firma de un acuerdo reparatorio. Es decir, la salida alterna que prevé el Código Nacional no puede llevarse a cabo o materializarse sin dejar de observar lo que marca la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ya que en la práctica es muy común la celebración de acuerdos reparatorios como salida alterna, lo cual se ha venido impulsando como una forma de ir aliviando el esquema de tramitación del procedimiento penal, pero también lo es, en la práctica se han venido aplicando acuerdos reparatorios respecto de delitos que la propia ley nacional prohíbe que puedan materializarse la aplicación de un mecanismo alternativo, pero al mismo tiempo se han venido aplicando o se han venido celebrando acuerdos reparatorios, no obstante la prohibición que la ley nacional establece en torno a que la persona que celebre el acuerdo reparatorio no puede estar privada de la libertad. Y esto tiene una lógica, ya que uno de los principios fundamentales que se encuentran previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene que ver con el principio de la voluntariedad. La voluntariedad no puede estar libre, la voluntariedad no puede manifestarse cuando una persona se encuentra restringida de su libertad y encuentra en el acuerdo reparatorio una salida no de reparar lisa y llanamente el daño de la víctima, sino una salida para poder obtener de nuevo su libertad. Nos parece que esta congruencia que debe de existir entre el Código Nacional y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, por ser esta la ley especial, debería de darse de esta manera para efectos de evitar que se siga utilizando esta salida alterna de manera, digamos, indiscriminada, sin la observancia de las condiciones que la ley especial establece. Finalmente, nos parece que es muy importante que estos mecanismos alternativos de solución de controversias que van a concluir con un acuerdo reparatorio como salida alterna, también encuentren una lógica en cuanto a su aplicación y se presenten justamente como una alternativa o una única alternativa de la persona a quien se le atribuye una conducta delictiva para que solucione su conflicto a través de estos mecanismos. Es decir, debe preverse en la ley nacional el mecanismo a través del cual esta posibilidad de solución de controversia solamente la tengan las personas una sola vez y en caso de que reiteren la comisión de conductas dolosas, ya no tengan esa posibilidad o esa alternativa de volver a firmar un acuerdo reparatorio, porque si no, esto podría estar generando un ambiente de impunidad. Y además esto es congruente con lo que marca la misma ley nacional, en el sentido de que debe haber un registro nacional de los acuerdos reparatorios, lo cual evidentemente permitiría en cualquier lugar del país saber si una persona ha cometido o ha celebrado con anterioridad un acuerdo reparatorio derivado de la comisión de una conducta delictiva de las que establece la ley nacional y de esta manera evitar que en una segunda o tercera ocasión pueda celebrar estos acuerdos reparatorios, porque estos mecanismos, insisto, se convierten sí en una salida alterna, se convierten en una posibilidad de solucionar el conflicto por esta vía, pero en una sola ocasión. Lo demás nos puede llevar a un terreno de impunidad. Este es un marco general de referencia de esta propuesta de reforma que se hace en el seno de la Comisión Nacional de Gobernadores. Nos parece que hay aspectos que coinciden de acuerdo con lo que hace un momento se exponía en materia
de prisión preventiva oficiosa, en materia de facultades al Ministerio Público para que pueda realizar mejor su tarea de investigación. Evidentemente la propuesta es más amplia, sin embargo, bueno, yo dejaría el punto hasta aquí para escuchar sus opiniones y estar dispuesto a responder las preguntas que se hagan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor procurador. Le doy la palabra ahora al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, quien es titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por favor, si es tan amable. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco esta invitación, señora senadora Angélica de la Peña. El saludo a la senadora Pilar Ortega, a la senadora María Cristina Díaz Salazar. Y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este debate. Hoy tenemos un mejor sistema de justicia penal que hace 9 años. Antes, la confesión era la reina de las pruebas. Hoy, la presunción de inocencia y la libre valoración de la prueba es el principio rector. En 2006 había aproximadamente 84,000 personas procesadas y sentenciadas por robos menores a 2,000 pesos. El antiguo sistema penal mixto inquisitivo criminalizaba la pobreza. Se trata de casos que hoy pueden resolverse sin prisión preventiva a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entre el 2008 y el 2016, aproximadamente 70,000 personas han evitado sufrir prisión preventiva gracias a que fueron resueltos estos casos mediante justicia alternativa. En el año 2006, un procedimiento penal se resolvía en 263 días en promedio en el fuero federal y en 185 días en el fuero común. Hoy, el 77% de los procedimientos o de los asuntos penales pueden resolverse en menos de 30 días. Durante 76 años, esto es, de 1917 a 1993, no hubo ninguna referencia o derecho sobre las víctimas de los delitos consagrado en la Constitución. La Constitución no tenía una sola palabra que refiriera a las víctimas del delito durante esos 76 años. Fue hasta el año del 2008 en que se estableció un apartado completo de derechos para las víctimas del delito en el artículo 20 constitucional. Hace 9 años los juicios eran escritos y 4 de cada 5 casos los jueces no vieron el rostro de las personas a quienes juzgaron. Hoy los juicios son públicos, son orales y los jueces tienen que ver a quienes juzgan. El nuevo sistema de justicia penal no es responsable del aumento de los delitos. El incremento de la incidencia delictiva es multifactorial, pero principalmente hay que señalar 2 o 3 factores. Hay más armas en la calle y en consecuencia hay más homicidios dolosos cometidos con armas de fuego. Las armas son un medio para cometer cualquier delito. Quien porta un arma puede utilizarla para cometer un secuestro, una violación, una extorsión, un robo, delincuencia organizada. Las armas son un medio, son transversales a todos los delitos. Hoy, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos afirmar que el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se ha incrementado en 12 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Al comparar los periodos enero-mayo de los últimos 5 años, los primeros 5 meses de cada año. Cuando analizamos esto
en un periodo de 20 años, desde que se tiene registro de la incidencia delictiva de 1997 a la fecha, advertimos que el incremento de homicidios cometidos con armas de fuego es del 400%, 400% más que hace 20 años. Estos son datos duros. Por otra parte, hay menos capacidades de los gobiernos estatales y municipales para hacer frente a la delincuencia. A nivel estatal, las entidades federativas tienen menos de la mitad de los policías preventivos estatales que deberían tener. Hace falta formar a 122,000 nuevos policías preventivos estatales en todo el país. 1 de cada 5 policías estatales nunca fue a una academia. No tiene formación o preparación para desarrollar su función. Por citar solo algunas de las debilidades estructurales. Entonces planteemos la pregunta: ¿está fallando el sistema de justicia penal? La respuesta es no. No está fallando el sistema de justicia penal. Tenemos un mejor sistema de justicia penal. Están fallando algunos operadores y están fallando algunas instancias del propio sistema que no se construyeron bien o que no han terminado de madurar. Ahora bien, ¿cómo se puede resolver el problema de la llamada puerta giratoria? Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar, ¿es una contrarreforma? Creo que es la pregunta que nos estamos formulando aquí en este foro. La respuesta: no. Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar no es una contrarreforma. ¿Por qué no? Porque no se propone modificar ninguno de los 10 artículos constitucionales que fueron reformados en el año 2008 para establecer este nuevo sistema de justicia. Una contrarreforma sería tocar la Constitución. Una reforma sería modificar los principios esenciales del sistema penal acusatorio que están en el artículo 20 constitucional. Una contrarreforma sería modificar cualquiera de esos 10 artículos constitucionales. No se está hablando de eso. Todos los países latinoamericanos, con excepción de Brasil, han migrado en las últimas décadas al nuevo sistema de justicia acusatorio. Todos los países latinoamericanos, después de haber terminado su etapa de implementación, han tenido que efectuar modificaciones a sus marcos legales, a sus códigos, en mayor o menor medida. En algunos casos han tenido que cambiar completo el código. Incluso en México hemos pasado en la etapa de implementación por varias generaciones de códigos. Quienes son expertos, que aquí hay varios del sistema penal acusatorio, lo saben. Empezamos con códigos desde el 2007, anteriores incluso a la reforma constitucional, del de Chihuahua. Tuvimos ya 3 generaciones de códigos después, o más bien antes de arribar al Código Nacional de Procedimientos Penales. Debemos recordar que el derecho no es una ciencia exacta. En la física, en la química, en las matemáticas, bueno, tiene que aparecer un Einstein cada 50 años, cada 100 años, para que cambie la física o que cambie la química o las matemáticas. En el derecho no. A nosotros, abogados, nos enseñan en el primer semestre de la carrera, en la materia de introducción al estudio del derecho, creo que en la tercera clase, que el derecho es una ciencia social y que las ciencias sociales son dinámicas y cambiantes, que tienen que adaptarse a la realidad y que se adaptan a la realidad tan pronto como sea necesario. Ante el incremento de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego y ante la migración hacia otras conductas delictivas de quienes se han venido dedicando al robo de hidrocarburos, hoy se vuelve fundamental que tanto los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego como el robo de hidrocarburos merezcan prisión preventiva oficiosa.
La violencia podrá disminuir en la medida en que quienes portan y acopian armas de alto poder no queden en libertad. Reitero, no podemos subestimar que quienes portan armas de fuego las utilizan generalmente para cometer secuestros, robos, extorsiones, delitos relacionados con la delincuencia organizada. Permítanme compartir ahora unas reflexiones y unos datos sobre el robo de hidrocarburos y por qué se propone que el robo de hidrocarburos merezca prisión preventiva oficiosa. Estoy seguro que hace unos años ninguno de nosotros tenía en nuestro vocabulario la palabra huachicol o huachicolero. Hace 2 o 3 años no teníamos esa palabra en nuestro repertorio. Es una palabra nueva para nosotros. El pasado 15 de mayo, el Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustibles, que está integrado por representantes de Pemex, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, PGR, SEMAR, SEDENA, CENER, presentó un diagnóstico sobre la problemática del robo de combustibles, su impacto económico y social y las acciones a emprender para reforzar la estrategia integral de combate al robo de hidrocarburos. Déjenme señalar un dato que me parece contundente. Si bien no se puede establecer una cifra evidentemente precisa sobre el monto que implica el robo de hidrocarburos en el país, el impacto financiero, sí se puede estimar a través, por ejemplo, de mediciones al impuesto especial sobre producción y servicios. El valor del combustible robado a Pemex es de casi 20,000 millones de pesos al año. Permítanme dimensionar cuántos son 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos son 3 veces el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 3 veces el FASP. El FASP tiene 7,000 millones de pesos y son los recursos que la Federación aporta a las entidades federativas para fortalecer sus capacidades de seguridad. Quienes se dedican al robo de hidrocarburos tienen en ganancias ilícitas aproximadamente 3 veces más dinero, recursos, que todas las entidades federativas en cuanto al recurso que la Federación les está aportando. A mí me parece que este simple dato basta para reflexionar por qué es necesario que el robo de hidrocarburos merezca prisión preventiva oficiosa. Pero no es el único dato. Es un fenómeno muy complejo el del robo de hidrocarburos. El secretario de Hacienda en el 18º Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional en el pasado mes de junio dio un dato. Dijo que el precio de la gasolina robada hace un año era de 8 pesos. Ahora el precio de la gasolina robada se ha incrementado a 11 pesos. La gasolina robada cuesta 30% más. La gasolina en las gasolineras cuesta poco más de 16 pesos. Significa que quienes se dedican al robo de hidrocarburos están teniendo menos ganancias en virtud del combate, de la persecución penal que el gobierno de la República ha emprendido en contra de este delito. Significa entonces que quienes se dedican al robo de hidrocarburos para pagar las nóminas de la delincuencia organizada, pues tienen que migrar hacia otras conductas delictivas, como el robo de autos, por ejemplo, o el robo a casa habitación, o el robo a transeúnte, entre otros, que se han visto incrementados. Me parece que el impacto de este delito contra, por una parte, la economía nacional, las ganancias que obtienen quienes se dedican a esto, que son del triple de lo que la Federación otorga para el combate a la delincuencia en las entidades federativas, y el hecho de que se presenta una migración a otras conductas delictivas sería suficiente para que tomemos en cuenta la importancia de que este delito merezca prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, queda claro que quienes postulan las corrientes más garantistas en ocasiones tienen temor a estos cambios. Sin embargo, hacer ajustes a la legislación ante la realidad social, reitero, no es una contrarreforma. Es atender los problemas y dotar de mejores herramientas a los operadores del sistema de justicia penal. Permítanme ahora una metáfora y tocar el otro tema. No solo es necesario los ajustes legislativos, hay que fortalecer las unidades de medidas cautelares.
¿Qué son las llamadas UMECAS? Y aquí viene la metáfora. Cuando una persona se enferma, acude al hospital, acude con el doctor. En el hospital, con el doctor pues tiene que revisarlo y generalmente le ordena unos análisis. Nos ordenan análisis, nos toman sangre, mandan esto a un laboratorio donde se harán diversos estudios para establecer cuál es el riesgo de esta persona. Y entonces decidir si el enfermo debe irse a su casa sujeto a un tratamiento con medicinas, inyecciones y acudir al doctor cada cierto tiempo para ver si ha mejorado, o bien si al enfermo hay que dejarlo internado en el hospital. Hay casos en que, bueno, si la persona está inconsciente o viene sangrando, por ejemplo, pues siempre lo van a dejar internado. Y hay otros casos en que hay que valorar si sí o si no. A lo mejor es un sangrado ligero de la nariz y lo van a mandar a su casa. Estos laboratorios que hacen estos análisis de riesgo de los enfermos en el sistema penal son las unidades de medidas cautelares, que tienen que hacer el análisis de riesgo del imputado para resolver si la persona se va a su casa, sujeta a presentarse ante el juez y a llevar su procedimiento penal, o bien si la persona debe quedar en prisión preventiva como medida cautelar. Y hay casos, como en la medicina, en que siempre se tendrán que quedar internos en privadas de su libertad en tanto se lleva a cabo el procedimiento. Eso es una UMECA. Ahora, ¿cómo estamos? Una de las 10 acciones focalizadas que impulsamos desde finales del año pasado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por instrucciones del Secretario de Gobernación es precisamente las unidades de medidas cautelares, que podrían motivar la prisión preventiva de imputados que puedan volver a afectar a una víctima, y así lo dice ya así se entiende, así se interpreta ya la Constitución, el artículo 19, que puedan darse a la fuga, esto es, afectar la continuidad del procedimiento penal, o que puedan volver a cometer un delito. La Constitución habla de personas que hubieran sido procesadas o sentenciadas por delitos dolosos. Junto con las reformas a la legislación secundaria para que la aportación y acopio de armas y robo de hidrocarburos merezcan prisión preventiva oficiosa, la construcción de estas unidades es el tope a la puerta giratoria. Por ello, construimos en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad un modelo homologado que hace 3 meses presentamos en Zacatecas, con la a todos los operadores de las UMECAS y con academia y sociedad civil. Este viernes, el Secretariado Ejecutivo presentará un diagnóstico de las UMECAS. Lo vamos a subir a nuestra página web, entre otros diagnósticos que hemos construido. Pero les comparto los datos. De las 32 entidades federativas, les comparto parte de los datos. De las 32 entidades federativas en relación con las UMECAS, 3 entidades federativas no tienen o improvisan la función. 4 entidades federativas tienen condiciones absolutamente mínimas de operación. 22 entidades federativas muestran debilidades en equipamiento, infraestructura, gestión, bases de datos y recursos humanos. Solo 3 entidades federativas tienen de condiciones intermedias a óptimas. De las 29 UMECAS reportadas o en operación, en 12 de ellas el personal nunca ha recibido capacitación. En 11 entidades federativas no se cuenta con sistemas informáticos para el registro de la información. Las solicitudes de supervisión de medidas cautelares del 2015 al 2016 han aumentado en 195.6%. En el 33% de los casos, las UMECAS no atienden las solicitudes de evaluación de riesgo, por lo que no entregan opiniones técnicas. Cuando se llega a imponer una medida cautelar, en uno de cada 3 casos el imputado no la cumple por falta de planes individualizados de seguimiento. 17 entidades federativas no lograron verificar los antecedentes del imputado durante la evaluación de riesgo procesal, entre otros datos. Entonces, esta pieza del sistema penal acusatorio o no existe en algunos casos o no ha madurado en otras, es uno de los grandes olvidados del sistema de justicia penal. Hemos buscado en el Secretariado Ejecutivo, y de hecho ya se hizo, concertar recursos federales del FAST con entidades federativas para fortalecer y construir estas unidades. Finalmente,
Esta es una de las 10 acciones en las que nos encontramos trabajando. El informe lo daremos a conocer completo de lo que hemos hecho de octubre a junio, este viernes. Lo subiremos también a nuestra página web. El sistema de justicia penal es mejor que el que teníamos. No queremos una contrarreforma. Queremos que el sistema de justicia responda a las expectativas de la sociedad. Queremos que los mexicanos y las mexicanas confíen en el sistema de justicia penal. Queremos que los haga sentirse más seguros y no que les genere una percepción de inseguridad. Para ello es necesario que trabajemos en la consolidación que desde octubre del año pasado, por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y por instrucciones del Secretario de Gobernación, está a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La corresponsabilidad entre instituciones, poderes y órdenes de gobierno es fundamental. Sin la participación y la crítica constructiva de la sociedad civil sería imposible lograrlo. Necesitamos comprender que la consolidación implica afinar la maquinaria y también hacer los ajustes necesarios a las leyes secundarias sin violentar el debido proceso y los principios del sistema penal acusatorio, la presunción de inocencia y el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y no como regla general. Señoras y señores, en el Gobierno de la República también queremos una justicia sin pretextos. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca el turno para escuchar qué es lo que acontece también en la Comisión Nacional de Seguridad al licenciado Javier Antonio Villalda Solís. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del Comisionado Nacional de Seguridad, licenciado Renato Sales Heredia. Título personal, saludo con mucho respeto, mucho afecto a la señora senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por esta invitación, senadora. A la senadora Diva Adamira Gastelum, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. A la señora senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Y a la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de este Senado. Saludar también con mucho gusto a las y los especialistas académicos y representantes de la sociedad civil organizada. Bien, de cara al proceso de consolidación de la implementación del sistema de justicia penal que inició a partir de junio de 2016, desde el seno de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que encabeza la Comisión Nacional de Seguridad, se han generado una serie de reflexiones y de análisis en torno a la realización de propuestas precisas para perfeccionar la normativa vigente del sistema de justicia penal, ello sin desvirtuar las bases y la naturaleza de este sistema. Y en ese orden de ideas, así como en cumplimiento a uno de los acuerdos que emanaron en ese órgano colegiado, en junio de este año se celebró un ejercicio democrático sin precedentes. Se llevó a cabo el primer conversatorio entre autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en las entidades federativas con algunos legisladores de la Cámara de Diputados, con miras a realizar propuestas al marco jurídico vigente, con la legítima pretensión de acatar y observar el mandato constitucional de brindar seguridad pública a las y los mexicanos, así como para cumplir con el objeto del proceso penal que nos mandata el artículo 20 de nuestra norma fundamental, proteger a la víctima y procurar que el culpable no quede impune. Y en este sentido, este órgano colegiado a que he hecho referencia, y desde luego con el aval de la Comisión Nacional de Seguridad, se ha impulsado el establecimiento en ley secundaria de la prisión preventiva oficiosa, fundamentalmente en dos tipos de delitos: la aportación y el acopio de armas de uso reservado para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Insisto, esto sin desvirtuar la naturaleza y las bases que sustentan este loable esfuerzo de transformar el sistema de justicia penal en México. ¿Y de qué se trata la propuesta? Se trata que delitos de peligro, como la aportación y el acopio, que son medios para cometer otros delitos como el homicidio, que son medios para privar de la vida a otras personas, merezcan y ameriten
la oficiosidad en la prisión preventiva para evitar que los imputados se sustraigan a la acción de la justicia dentro del mismo y con ello lograr su comparecencia para cumplir con el objeto que hicimos referencia. Que no exista la posibilidad de que el imputado pueda egresar por este tipo de delitos que tanto lastiman y laceran a la sociedad. Y como lo ha dicho el comisionado nacional, y es un tema que hay que decirlo con claridad y con toda honestidad, las personas que portan hoy en día una Barrett calibre 50, que portan lanzagranadas AK-47 llamadas cuernos de chivo, no emplean estos medios para la defensa personal, sino que estos artefactos bélicos, como los denomina nuestra jurisprudencia, son instrumentos que causan la muerte. Y de ahí que resulte necesario una respuesta contundente por parte del Estado para establecer que las personas a quienes se le tiene en la posesión o con la aportación de estos artefactos estén privados de la libertad mientras se desarrolla su proceso. Hay que decirlo, gran parte de los imputados por este tipo de delitos tienen una adscripción o una pertenencia a grupos de la delincuencia organizada o a grupos delictivos, donde ante la libertad que se dicta por parte de la autoridad jurisdiccional, es improbable que las personas regresen al proceso penal para efectos de la continuación del mismo. La propuesta se trata de acotar y reducir los espacios de impunidad. Bajo una óptica del análisis económico del derecho, la propuesta está encaminada a reducir los incentivos que tienen las personas que transitan por nuestras calles con este tipo de artefactos. Hoy por hoy, y esto es una reflexión que hacen los señores secretarios de Seguridad Pública en las entidades federativas, se advierte un empoderamiento por parte de los imputados cuando obtienen su libertad y regresan a las calles para seguir cometiendo este tipo de conductas. Como hemos manifestado, como ha manifestado el señor Comisionado Nacional de Seguridad en foros anteriores, en entrevistas públicas, esta propuesta para establecer la prisión preventiva oficiosa en estos delitos de ninguna manera atenta contra la lógica del sistema acusatorio adversarial, sino que se hace en su amparo y bajo la regulación vigente prevista en el artículo 19, párrafo segundo constitucional. Desde nuestro juicio, el Constituyente 2008 generó un facultamiento al legislador ordinario para que determinara las conductas graves, los delitos graves que atentan contra la seguridad de la nación y que los regulara en una ley secundaria. Es por ello que no se ha suscrito la propuesta de modificar el texto constitucional, sino de plantear modificaciones a la norma secundaria a efecto de que estos tipos de delitos se establezcan que atentan contra la seguridad de la nación y en consecuencia establecer su gravedad para efectos de la oficiosidad. Y de igual forma me permitiré compartir con ustedes, compañeras y compañeros, algunos datos duros que sustentan esta propuesta que se somete a su consideración. De junio de 2016 a mayo de 2017, los homicidios dolosos que se cometieron con un arma de fuego presentaron un incremento de un 41%. En un año pasamos de 5 de cada 10 homicidios dolosos cometidos con arma de fuego a 7 de cada 10. Si estos datos no bastaran, señalaríamos aún más que el 58% de los homicidios dolosos que se han cometido en esta administración se han registrado con arma de fuego. Y el 55.5% de las causas penales federales que se instruyen por el Poder Judicial de la Federación están relacionadas con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Es por ello que se ha trabajado y se ha impulsado, insisto, por parte de la Comisión Nacional de Seguridad, en conjunto con el aval unánime de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, impulsar una propuesta en este sentido, como una opción contundente, si bien es cierto no la única, pero un paso firme, un paso decidido para contrarrestar esta incidencia. Es cierto, el problema de la incidencia delictiva obedece a múltiples causas, a múltiples factores, pero estamos convencidos que una de estas causas obedece a la liberación durante el proceso de las personas a quienes se les atribuye este tipo de conductas.
Actualmente en el Congreso de la Unión están pendientes por dictaminarse 17 iniciativas en esta 63ª legislatura que tienen que ver con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que fundamentalmente proponen el establecimiento de esta medida cautelar privativa de la libertad durante el desahogo del proceso. 12 de estas iniciativas se encuentran pendientes en la Cámara de Diputados, en tanto que 5 están pendientes en comisiones en la Cámara de Senadores. Con esto evidenciamos que existe por parte de algunos legisladores una voluntad real por caminar en este sentido. Tratar de contrarrestar, insistir en una de las muchas causas que existen. Y desde luego que el problema no es privativo del orden normativo. Existen también retos y áreas de oportunidad que desde las instancias de seguridad pública tenemos para acreditar el riesgo y lograr que los imputados permanezcan en centros penitenciarios cuando se les acredite que existe un riesgo que afecte la posible comparecencia para efectos de la continuación en el proceso. Por otra parte, y aunado a estas reformas necesarias para articular el sistema de justicia acusatorio adversarial, y como lo ha mencionado el Comisionado Nacional de Seguridad, externar en esta sede legislativa, en este honorable recinto legislativo, la necesidad de reformar, plantear un análisis para una posible reforma del artículo 123, apartado de fracción 13ª de nuestra Constitución, normativa que actualmente impide que los peritos, policías y agentes del Ministerio Público, quienes han sido cesados o su relación se haya dado por terminada de forma injustificada, impiden al servidor público a reincorporarse a su empleo. Esto, a juicio de la Comisión Nacional de Seguridad, transgrede y trastoca otras de las garantías que igualmente prevé y consagra nuestra norma fundamental. El artículo 5, que reconoce el derecho de las personas a poder dedicarse a la profesión que les acomode siendo lícitas, y por otra parte la garantía de retroactividad en perjuicio de las personas. Es necesario generar una reflexión en torno a una posible modificación a este precepto constitucional con miras a las personas que han sido cesadas de manera injustificada, sujeto a ciertas condiciones, puedan reincorporarse a su empleo, de la misma forma que sucede en el derecho del trabajo para personas que se regulan bajo el apartado A del artículo 123 constitucional. Aunado a lo que aquí se ha comentado respecto de las modificaciones legislativas planteadas en materia de órdenes de búsqueda, localización y presentación, así como la conformación de la Conferencia Nacional de Autoridades en materia de justicia para adolescentes, la Comisión Nacional de Seguridad ha sido enfática en que resulta necesario estas reformas para articular los avances y cerrar este perfeccionamiento. Insistir que son tiros de precisión, son modificaciones mínimas que hacen posible y hacen operable este sistema. Insistir sin desvirtuar las bases mismas y la lógica sobre la cual opera este sistema de justicia penal. Por mi parte sería cuanto y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedirle que sea tan amable a la senadora Diva Damira Gastelum, que anda con una gran cantidad de ocupaciones, que por favor nos dé un breve mensaje. ¿Sí está amable? Muchas gracias. Senadora. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Primero felicitar a nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por este atinado foro, porque es muy importante revisar qué está pasando con este sistema de justicia penal hoy acusatorio. Necesitamos saber qué alcances ha tenido y qué tenemos que modificar. Me ha impresionado las dos participaciones que he escuchado, que son muy buenas y que además nos dan luz en lo que tenemos que revisar. Son 9 años, pareciera muy poco tiempo, pero la realidad que vivimos es distinta, y en el 2014 nos dimos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también merece que nosotros estemos muy pendientes de este desarrollo. Hoy exactamente, una persona a la que yo he estado apoyando en una gestión tenía una audiencia oral
Lo raro es que el inicio de su proceso fue un proceso por escrito cuando inició, lo tardado, y hoy en una audiencia oral totalmente distinta, seguramente su sentencia no va a ser favorable. Tendríamos que revisar qué tanto queremos nosotros seguir sentenciando gente que realmente no amerita, y revisar también el sistema de prisión preventiva. Es urgente. ¿Quiénes están en la cárcel? Con todo respeto, ¿quiénes están en la cárcel? Seguramente la gente que no tiene recurso, pero además la gente que no tiene recurso, ¿por qué llega a prisión preventiva? ¿Por qué llega a prisión preventiva? Entonces son muchas preguntas. Yo, de veras, yo felicito mucho a Angélica. Angélica es muy aplicada, Cristina, Pilar, y ellas han hecho algunas preguntas en las que yo me fui por el lado de más prisión preventiva oficiosa. De veras, eso es lo que nosotros queremos, que estamos buscando. Entonces, este foro nos va a permitir, con elementos de gente tan profesional y gente que está en el campo, que vive el día a día de la aplicación de este sistema de justicia penal, que nos pueda orientar en estas pendientes legislativos que aquí han hecho mención, 17 iniciativas que tendríamos que estar nosotros dictaminando para mejorar este sistema de justicia penal. Yo le agradezco mucho a Angélica y estoy segura que el próximo periodo ordinario de sesiones nos va a permitir hacer una agenda en este sentido para hacer las modificaciones que sean pertinentes, exactamente para que este sistema sea de justicia, y subrayo justicia penal en México. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias a todos los y las presentes. Muchas gracias, Presidenta, también de la Comisión para la Igualdad de Género y Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Voy a cerrar esta primera parte de discusión con la intervención del doctor y maestro Rodolfo Félix Cárdenas, quien es socio director del despacho Félix Cárdenas. Por favor, si es tan amable, Rodolfo. Muchas gracias. Por supuesto, primero agradecer la oportunidad que nos dé el Senado de la República de tener este foro de tanta importancia con personas que han dedicado su tiempo al estudio del sistema, y lo más importante, abrirlo a la gente, que todos nos escuchen, que conozcan los puntos de vista. Y por ello es muy importante agradecer a la senadora Angélica de la Peña el enorme esfuerzo de esta iniciativa, a la Comisión de Derechos Humanos que preside, a la Comisión de Justicia y de Gobierno del Senado, y por supuesto tomamos, yo creo todos los que estamos aquí, esas palabras de aliento que nos dicen que tendremos que tener otros foros, porque justamente los verdaderos debates en tema del sistema de justicia penal no son, y créanme, se los voy a decir ahorita, estos que nos vinieron a presentar. Lo que necesita el código, ojalá lo podamos ver en otras sesiones. Miren ustedes, aquí se nos dijo que hay una puerta giratoria, pero yo digo que si la puerta gira es porque no la aceitaron, porque la policía no recibió capacitación y los ministerios públicos tampoco, y eso todos lo sabemos. ¿Dónde están los recursos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Para que la puerta realmente quede aceitada y la policía funcione. Hoy nuestro amigo Álvaro Vizcaíno está coordinando esta capacitación a la policía, muy importante, es una responsabilidad inmensa y que seguramente nos va a entregar muy buenas cuentas. Esta propuesta que nos han mencionado, que es una propuesta que proviene con AGO, pero hay otra que está muy amarrada, que es una propuesta del señor diputado Camacho y de otro diputado, César Camacho, amigo además, están muy vinculadas en su texto. Casi diría yo que dicen esencialmente lo mismo, entonces yo me voy a referir a los puntos concretos que voy a tratar como si fuera una referencia a ambas. Y primero empiezo diciendo lo contrario a lo que aquí se dijo. Por supuesto que las propuestas son un grave retroceso, no protegen los derechos humanos y atacan las bases del sistema. Pero no solo eso, como se decía aquí, la justicia federal busca también justicia sin pretextos. Yo creo que tiene muchos pretextos. Y también, por supuesto, hay muchos tiros precisos que tienen que ver con esos pretextos.
pero no hay que decirlo, hay que argumentar por qué. Rápidamente paso a un tema de la prisión preventiva oficiosa para no quitar tiempo a los aspectos centrales que yo voy a atacar. ¿Para qué queremos delitos de prisión preventiva más en la Constitución oficiosa? Voces autorizadas de la PGR se pronunciaron ya que no. A título personal, ministros de la Corte, personas altamente autorizadas dijeron que no. La Comisión de Derechos Humanos dijo que no. Los colegios de abogados dijeron que no. La sociedad dijimos que no. Entonces, ¿dónde está la legitimación del poder que tienen los gobernadores, que se las damos nosotros como ciudadanos, para hacer una propuesta en la que la sociedad esté en contra? Por algo será. Si se quiere proponer, por ejemplo, el robo de hidrocarburos, llevarlo al artículo 19 constitucional como delito de prisión preventiva oficiosa, pues entonces lo que están haciendo es llevar a la Constitución un delito para perseguir a personas individuales, a niños. ¿Por qué lo digo? Porque es delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada ya está en el artículo 19 de la Constitución como prisión preventiva oficiosa. Y si no estuviera en ese caso concreto, pues hay una ley federal de delincuencia organizada. Reformen su ley, no toquen la Constitución. Entonces lo que pasa aquí es que quizá falte un consejo técnico para las propuestas de reformas. Y así podemos hablar de otras, pero no me voy a desviar en eso. Quiero tocar 3 temas concretos para apuntalar por qué estas propuestas son equivocadas. Miren, estas propuestas atacan en su base el sistema y, por supuesto, los derechos humanos. Una de las bases del sistema, ¿cuál es? La investigación policial. Sin investigación, pues no hay nada. ¿Y qué es lo que quiere la propuesta de Conagua y la otra propuesta? Que desaparezca la investigación. Lo que pasa es que cuando uno no tiene el contexto técnico de lo que dice la ley, no lo entiende. Uno lee un artículo y pues pasa de largo si uno no tiene una interpretación congruente. Voy a leer un artículo que es el 132 de las obligaciones de policía, que es coincidente en el tema Conagua. La policía puede entrevistar a personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Y esta es la reforma. La información que escuche o conozca de manera indirecta el policía podrá ser aportada al juez o tribunal de enjuiciamiento, quien valorará el alcance probatorio. ¿Esto qué quiere decir? La información que escuche el policía, eso ya va a ser prueba. Es decir, ya no hay investigación. El policía se va a sentar en su escritorio y va a escribir ahí, informe, investigación. Yo escuché que Juan dijo que Pedro fue el que disparó. ¿verdad? Ya no van a investigar porque ya lo pueden decir por escrito, es lo que digan que ellos escucharon o conozcan indirectamente. Pero no solo eso es grave, sino que además se prevé que esta información pase directa desde ahí, desde ese informe policial hasta el juicio como prueba. Es decir, se brincan el filtro de la etapa intermedia, que es el control de los medios probatorios, el debate si van a pasar o no, o sea, rompen con todo el esquema del proceso. Entonces, tú, policía, di que escuchaste lo que quieras y ya con eso tenemos a Juan Pérez dentro de la cárcel. Ah, claro, pero cuando llegue el día del fallo y el fallo sea absolutorio, porque se va a ver que es un montaje esto, el sistema falla, el sistema está mal, igual en las críticas, ¿no? ¿Y por qué no desde ahorita les decimos que esta norma ataca las bases del sistema? Lo que está pidiendo aquí el legislador, bueno, no legislador, la propuesta, estas propuestas es que la policía no investigue, que ponga lo que escuchó, ¿no? Y eso se hace como se hacía antes. La policía ponía lo que escuchaba, antes del tradicional, antes todavía, y más. Pues esa es la prueba que ya se tiene, ¿no? Sin debate de control de prueba ni nada. Yo no sé cómo se dice que no hay retroceso. Esa es la base. Pero fíjense ustedes, ese policía que dice que escuchó y pone ahí que escuchó de alguien decir que Juan hizo tal cosa y que eso viera prueba a juicio, todavía cuando vamos al juicio pues hay que entender más cómo opera el proceso y cómo opera la ley. ¿Qué pasa si ese policía no va a juicio? ¿Qué pasa si el policía se muere? Pues van a querer que se incorpore como prueba la información de lo que uno dice que el otro le dijo, de lo que el otro escuchó. O sea que ni siquiera vamos a tener sentado al que supuestamente le dijo, al policía ni al policía. Volvemos al proceso justamente en un documento que violenta la cláusula de confrontación. El derecho mínimo que tiene una persona acusada de poder interrogar de frente a la persona que lo está imputando. Se acabó. Esto no existe en ningún país, ¿eh? Esta locura no existe en ningún país, ¿eh? Esto no existe en ningún lugar. Es una norma inconstitucional. ¿No? ¿Viola derechos humanos? Sí. Claro, se llama derecho de defensa, se llama cláusula de confrontación, se llama principio de contradicción.
Derechos y principios. Ahí está. ¿Cómo que no viola? Segunda, cuando una persona es imputada de la comisión de un hecho delictivo y esa persona, por la razón que sea, hace una declaración ante el Ministerio Público, ante un juez de control, como sea, hace una declaración. Y después esa persona es llevada a un juicio, es acusada de ese delito. Esa declaración que hizo primero no se puede utilizar como prueba en el juicio. Está prohibido, solo es prueba, dice la Constitución, lo que se produce en juicio. Eso no se puede, usted no la puede sacar y llevar como prueba al juicio. Porque esa información que se dio tiene un fin específico, que es una información que se valora como un dato para ese momento en que se está resolviendo lo que el juez dice, el juez de control del Ministerio Público, en la investigación, nada más. Y resulta que los mexicanos, como en todo país civilizado, tenemos un derecho, los inculpados o imputados, que se llama el derecho a la no autoincriminación. Pero también tenemos algo que se llama derecho a guardar silencio. Y nuestra Constitución dice que si yo guardo silencio, el silencio no se puede valorar en forma alguna en contra. No estoy obligado a abrir la boca como acusado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que si tú hiciste una declaración antes ante el Ministerio Público, pues, y tú decides ejercer tu derecho a no declarar, a guardar silencio, es un derecho humano. Tú decides no ejercer tu derecho, no quieres declarar, entonces el Ministerio Público va a poder tomar esa declaración y la va a ingresar al proceso como prueba a través de un documento. O sea, que cuando yo invoco un derecho humano, pues es un tiro en la cabeza, ¿no? Invoco un derecho humano, pues me estoy envenenando. ¿Esto qué quiere decir en un lenguaje traducido? Que a mí me van a obligar a que yo declare en un juicio en contra de mi derecho humano a guardar silencio, porque si yo no declaro, el Ministerio Público va a sacar ese papel y lo va a ingresar, lo va a entregar. ¿Me siguen? Bueno, pero si queremos buscarle más, ¿sí? Lo que están legitimando es la tortura. ¿Por qué? Viejo sistema, como anterior. Van a torturar a la gente va a confesar, ese papel no vale ante el Ministerio Público y ni el juez más que no vale para juicio, pero si tú no declaras en juicio, pues va a salir la confesión que hiciste con la policía y va a entrar a través de un documento. Eso no solo viola derechos humanos, eso rompe las bases del sistema, ¿sí? Es decir, el que yo invoque un derecho que me corresponde, guardar silencio, ¿sí? Es darse un tiro en la pistola con base en esta propuesta. Pues sí viola derechos humanos, es desastrosa. Y la tercera, que es peor, bueno, todas son muy malas, pero esta sí que de plano es producto de no conocer el sistema, de ayudar a plantear normas, engañar a los gobernadores, ¿sí? Y plantear cosas que de plano rompen con todo. ¿Qué propone la reforma? Propone que vuelva la fe pública del Ministerio Público. La fe pública ya no existe en el sistema y no puede existir porque el Ministerio Público no puede decir que lo que él ha recibido como un dato de prueba pues sea prueba y se acabó. La prueba nace en juicio allá después. Por eso no hay fe pública. Pero ahora lo que se quiere es que el Ministerio Público certifique, autentique los documentos. Eso es fe pública en otro concepto. Entonces, cuando se está diciendo que ahora se quiere que el Ministerio Público recobre la fe pública, lo que se está diciendo de fondo es que todas las actuaciones que ingresen ante el Ministerio Público en una investigación, como es fedatario en las mismas, pues ya son prueba. Entonces vamos a combinar el viejo sistema, esto ya es prueba, y esto casi nos llevaría a que lleváramos el viejo expediente de la averiguación previa a la etapa intermedia y entrega, pues ya es prueba. ¿Por qué? Porque yo en el Ministerio Público ya tengo fe pública. Esto nuevamente viola el texto constitucional, no se puede, es contra las reglas y contra justamente el derecho que tiene que ver con la prueba. No hay fe pública y no puede existir. Yo voy a decir nada más estos tres temas, porque sé que mis compañeros tendrán otras cosas que argumentar y porque el tiempo es muy preciado en un recinto de esta naturaleza. Solo quiero destacar que no nos vayamos con la finta. Nadie está en contra de que se combata el delito. Nadie está en contra de los temas de seguridad pública. Lo que estamos en contra es que se atropellen los derechos de las personas, de los ciudadanos. Se puede hacer lo que pide esta propuesta, pero con mecanismos correctos. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a hacer un cambio en la mesa.
Le voy a pedir para seguir esta dinámica de discusión, que como pueden ustedes observar, está muy buena. Ya los veo, ustedes ahí todos nerviosos en sus sillas, y allá atrás supongo que también. Entonces, le voy a pedir que sea tan gentil al maestro Germán García Beltrán, que pase por favor acá al frente conmigo, al maestro Miguel Sarre, al doctor Javier Carrasco y también a la maestra María Novoa. Muchas gracias.